Lo siguiente que vamos a hacer es directamente crear nuestra aplicación para Android, para poder empezar a realizar las primeras pruebas con Android. Básicamente vamos a necesitar Android Studio, como te mencioné antes. Aquí ya tenemos la ventana principal que tú vas a tener cuando ejecutes tu Android Studio, o una muy similar a esta, ya que probablemente, o seguramente si es la primera vez que ejecutas Android Studio, es decir, lo instalaste ya pero lo estás ejecutando, no te va a aparecer esta sección que tenemos aquí al lado, que hace referencia a los proyectos que ya tú tengas iniciados. Seguramente tampoco te aparecerá esta opción, que esto es un plugin o un complemento que yo instalé para desarrollar mis aplicaciones en Flutter. Aquí básicamente tenemos el ambiente típico, tenemos algunas opciones de ayuda, que puedes tener, que las tenemos aquí. Algunas opciones de configuración, inclusive podemos instalar plugin directamente desde esta ventana. Y una serie de opciones, como vemos aquí, que nos permite importar otros proyectos de Android. Y la opción que nos interesa, que es la primerita que tenemos aquí por defecto, que es crear nuestra primera aplicación en Android Studio, la cual le vamos a dar un clic a continuación. Se nos va a presentar esta pantalla donde podemos filtrar por distintos dispositivos. Y también tenemos esta opción, que es la que tenemos seleccionada, que básicamente nos permite crear, como dice el tag, aplicaciones para teléfonos o tabletas. Aquí básicamente tenemos distintos layouts, pero no significa que si seleccionas una no puedes emplear los componentes de otra. Simplemente son la configuración inicial que nos hace nuestro IDE. En realidad esta pantalla no necesita mucha explicación. Básicamente aquí tenemos una actividad. Primero vamos a introducir un poco lo que sería una actividad. Una actividad simplemente es una sección de códigos, un bloque de códigos, un componente de software que básicamente está compuesta de dos elementos. La interfaz gráfica, que viene siendo algo similar a lo que estamos viendo en estas pequeñas imágenes, y la sección lógica, que viene siendo nuestro código, es decir, lo que le da soporte a esta vista. En otras palabras, cuando tú le das un clic a este botón, nosotros tenemos una sección lógica en el cual hacemos algo cuando nuestro usuario le da clic a dicho botón. Así que, como mencionábamos antes, tenemos unas pantallas con una configuración por defecto. Una con un simple botón que lo llama Basic Activity, una actividad vacía que básicamente no consta con básicamente no tiene este botón, una con un Navigation en el bottom. También tenemos lo que sería una aplicación que ya nos coloca de manera automática el Google Maps, el famoso menú lateral y el resto de las opciones que vemos aquí. Yo voy a ir por la que tengo seleccionada por defecto, que es la que dice Epic Activity, y le vamos a dar a Next. Aquí básicamente tienes que colocar el nombre de tu aplicación, que no tiene ninguna organización en particular, es decir, tú puedes colocarlo como tú quieras. Si quieres puedes colocar espacios, que es como aparece en este ejemplo que tenemos aquí. Puedes emplear mayúscula, puedes emplear minúscula o inclusive puedes poner todo el contenido de tu texto pegado. En mi caso yo simplemente la voy a llamar App 1. Aquí, como ves, se está generando lo que sería un nombre del paquete. Este MovieRes hace referencia a la aplicación que estamos desarrollando en el curso avanzado de Android con Swift, que también puedes tomar en esta plataforma. En este caso se quedó configurado el último paquete, la última aplicación que yo creé, que viene siendo esta. Aquí directamente voy a borrar esto y voy a colocar. En realidad aquí tú puedes colocar lo que tú quieras. Ya que es una aplicación de ejemplo que estamos haciendo, esto no va a repercutir en absolutamente nada. El nombre de paquete simplemente es importante cuando nosotros queremos subir nuestra aplicación a la Google Play, que básicamente viene siendo el identificador de nuestra aplicación, que tiene que ser único en todo el abanico de aplicaciones que existen en la Google Play. Es decir, no puede haber dos aplicaciones con el mismo ID en la Google Play. Esta otra simplemente es donde vamos a guardar nuestro proyecto, que por defecto se guarda en Android Studio Project. Y el lenguaje que nosotros vamos a emplear, que en mi caso va a ser Kotlin. Y aquí básicamente nos dice el mínimo nivel de la SDK de Android que vamos a emplear, que por defecto la tenemos seleccionada en esta opción, la 4.0.3. Si le das clic a esta opción que dice Help Me Choice, vamos a tener un poco más de información. Y básicamente nos pinta esta pequeña ventana de donde podemos ver las versiones actuales de Android. Tenemos aquí la 4.0, que es la que tenemos seleccionada por defecto, en la cual tenemos, como puedes ver, un 100% de soporte para todas las aplicaciones Android, para todos los dispositivos Android, ya que como estás viendo, todas las versiones actuales de Android tienen al menos la versión 4 instalada. Es decir, si tú tienes un teléfono, por ejemplo, con Android 6, está dentro de este renglón que tenemos aquí, que es la 4.0. Como puedes ver y como puedes ir suponiendo un poco a medida que avancemos, es decir, que empleemos una SDK superior, vamos a tener más características que podemos emplear en nuestra aplicación, pero también vamos a tener menos usuarios a los cuales podemos trabajar, o menos usuarios que puedan descargar nuestra aplicación. Por ejemplo, en la 4.1 tenemos un 99.6%, es decir, prácticamente todos los usuarios.
Si nos vamos ya directamente a la 5, vamos a tener un 85% de los usuarios, es decir, nos va a faltar un 15% de los usuarios, ya que hay un 15% de los usuarios que tiene una versión con Android 4. Y a medida que vayamos subiendo, por ejemplo, a Android 7, vamos a tener apenas un 37% de los usuarios. Y si llegamos a Android 8.1, que viene siendo casi una de las últimas, apenas vamos a tener un 1.1% de los usuarios. Así que bueno, básicamente tienes que seleccionar la opción que más se adapte a tu aplicación y tienes que estar consciente que básicamente según la selección que tú hagas va a tener una repercusión en el número de usuarios que pueden ampliar tu aplicación. En nuestro caso, como vamos a comenzar con Android, perfectamente nos funciona la 4.0.3 y finalmente le damos aquí en Finish. Momentos después se te va a presentar esta interfaz que, como puedes suponer y como puedes ver, es bastante similar a la de nuestro IntelliJ IDEA, que es la que nosotros realizamos nuestras primeras pruebas con Kotlin, ya que Android Studio simplemente es una versión modificada de este. Aquí lo primero que tenemos que ver es el árbol de nuestro proyecto, básicamente todos los archivos y carpetas de nuestra aplicación. Si lo abrimos, vamos a tener un punto Gradle, que es el que vemos aquí, y aquí tenemos el elemento que más nos interesa, que viene siendo nuestra app. Aquí básicamente hay una carpeta leaks que puede que esté o puede que no esté. Básicamente es donde nosotros pudiéramos instalar nuestras librerías de manera manual. Y aquí también tenemos una carpeta src que por convención puede suponer que simplemente es donde vamos a tener guardado nuestro código. Es decir, donde vamos a desarrollar nuestra aplicación. Y es aquí donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Aquí tenemos una carpeta main, la Java. Y aquí básicamente el nombre del paquete que nosotros seleccionamos, que en mi caso fue DL Example App1, y aquí se encuentra este archivo, que es la actividad mencionada anteriormente, que se llama Main Activity, que es la actividad que nos crea por defecto. Aquí básicamente tenemos estas líneas de código, y esto, como estás viendo, es un archivo Kotlin en mainactivity.kt. En el caso de que hubiéramos seleccionado Java, aquí aparecería mainactivity.java. Aquí básicamente nos aparece una pequeña función, una clase que tiene el mismo nombre del archivo. Esto lo tenemos que hacer por convención, que hereda algunas características de este otro componente que se llama AccompanyActivity, que, como puedes suponer, es una clase que nos ofrece Android, en el cual podemos definir y desarrollar nuestras actividades, que, como te dije, son el componente fundamental en Android para crear nuestras aplicaciones. Como estás viendo aquí, y como puedes suponer en base a lo que yo te dije anteriormente, este viene siendo el bloque lógico, es decir, donde nosotros le damos funcionalidad a nuestra aplicación. Como te expliqué anteriormente, una aplicación Android es básicamente un MVC, que es el patrón de desarrollo de software que emplea la mayoría de los ecosistemas hoy en día. Y este viene siendo el bloque del controlador, que es el que se encarga de conectar lo que sería el modelo con la vista. El modelo lo veremos un poco más adelante, básicamente cuando nosotros estemos desarrollando alguna aplicación un poco más compleja, un poco más completa, y que éste necesite de una capa de datos. Aquí introduciremos un poco lo que es el modelo, que básicamente es un archivo cualquiera, un archivo extra, que contiene y maneja nuestros datos. Aquí básicamente lo que tenemos por defecto sería el controlador y la vista. Tenemos un método con un nombre un poco extraño que se llama onCreate, que, como también sucede en Swift, simplemente es el primer método que se ejecuta cuando nuestra actividad que está lista. Todo esto lo tenemos de gratis cuando nosotros heredamos directamente desde nuestro AccompanyActivity. Aquí llamamos también a la superclase, así como sucede en Swift, y directamente nosotros establecemos nuestra vista. Esto sí difiere un poco con lo que sería en Swift, ya que esto no es necesario en Swift. Simplemente nosotros en Swift hacemos una selección desde nuestra interfaz gráfica, desde nuestro Xcode, pero aquí simplemente tenemos que seleccionar la vista a la cual va a estar atachada este main.activity.kt, que es este que tenemos aquí, que se llama ActivityMain, y que se guarda aquí en la carpeta res. Que si le damos un clic, vamos a tener una sección de layout, y aquí está nuestro ActivityMain. Puedes darle clic directamente aquí, o directamente te posicionas sobre este r.layout, .activityMain, le das un control y luego un enter, y te lleva directamente a la vista, la cual es la que estamos viendo a continuación, que básicamente esta es su representación. Aquí, como puedes ver, tenemos un par de bloques, tenemos el bloque de diseño y el bloque de texto. Si nos vamos directamente al bloque de diseño, vamos a tener una vista como la siguiente, donde nosotros podemos diseñar nuestra aplicación desde nuestra interfaz gráfica. Aquí tenemos una paleta de opciones en la cual podemos agregar los distintos elementos de nuestra interfaz gráfica. Podemos agregar botones, imágenes, Recycle View, que lo veremos un poco más adelante, el Scroll View, Swift, y básicamente lo tenemos aquí organizados por algunas categorías. Esta que se llama Common, también tenemos los textos, que básicamente son elementos de formulario. Tenemos los botones, que en el caso de Android son bastante, como puedes ver. Tenemos los widgets, los layouts,
que viene siendo nuestro bloque de contenedores, los containers, y otros elementos, por ejemplo este que llama de Google, que aquí está nuestro Map View, que viene siendo nuestro Google Map. Siguiendo aquí con nuestro proyecto, aquí también tenemos en la misma carpeta res, ya que en la misma carpeta res tenemos otras secciones, por ejemplo los drawable, básicamente vienen siendo nuestros recursos, es decir, aquí importamos nuestra música, en caso de que queramos importar algún archivo de música, un MP3 o algo similar, las imágenes y otros tipos de recursos. Si abrimos aquí, básicamente vamos a tener que básicamente esto lo emplea Android para definir lo que sería el launcher, el fondo del launcher, tal cual indica su nombre. El launcher simplemente es el icono de arranque de nuestra aplicación, que lo podemos ver en esta carpeta Mi Mac. Si le damos aquí a Mi Mac, vamos a ver un par de carpetas que viene siendo nuestro launcher. Nuestro launcher, según el tipo de resolución que esté ejecutando nuestra aplicación Android, va a emplear un formato u otro. Si abrimos uno, por ejemplo, el último que tenemos aquí o el penúltimo que tenemos aquí, vamos a ver esta imagen. Si abrimos esta, que es la primerita que nos lista aquí, vamos a ver la misma imagen, pero en una resolución inferior y en un tamaño inferior. Y como puedes suponer, esto simplemente son los iconos que va a emplear según el tipo de dispositivo. Es decir, si es un dispositivo con una gran resolución de pantalla, va a emplear lo que sería este launcher. Y si es un dispositivo con una poca resolución de pantalla, va a emplear lo que sería el launcher más básico. Y esto básicamente es para no sobrecargar directamente el dispositivo, simplemente selecciona el recurso que más se adapte y se ajusta a sus necesidades. Y aquí básicamente tenemos la misma definición que vimos anteriormente, pero los iconos son redondos. Aquí también tenemos otra carpeta llamada Values, que básicamente contiene y viene siendo como una extensión de nuestra carpeta Drawable y contiene más recursos. En este caso tenemos algunos recursos para definir nuestros colores. Como estamos viendo aquí, básicamente simplemente es un XML, un formato, y simplemente indicamos el nombre de nuestro color mediante esta etiqueta y aquí simplemente indicamos el valor. Aquí también tenemos un recurso llamado string que básicamente sigue una organización similar, solo que en vez de color emplea string, el nombre y directamente el string. Como puedes suponer, estos archivos de string, que podemos tener más de uno, nos sirven bastante cuando nosotros queremos internacionalizar nuestra aplicación. Es decir, que nuestra aplicación pueda soportar otros lenguajes, que no sean directamente español o inglés. Aquí también tenemos otra carpeta llamada estilo, que viene siendo como nuestro CSS. Esto también lo veremos un poco más adelante. Por lo demás, estos son los elementos principales que nosotros tenemos que conocer para desarrollar nuestra aplicación en Android, en lo que se refiere a su proyecto. Aunque aquí nos faltó uno también muy importante, que es este que se esconde aquí en Manifest, que cuando lo abrimos básicamente tenemos este archivo, que viene siendo también un archivo de configuración global a nuestra aplicación. Aquí básicamente definimos un tag application, con algunas reglas, un tema que nosotros estemos empleando por defecto, el icono que estemos empleando por defecto. Y aquí básicamente tenemos otro bloque que se llama actividad. Todas las actividades que nosotros vayamos a emplear en nuestra aplicación, que puede ser más de una, como vamos a ver un poco más adelante en este curso, tienen que estar aquí definidas. Otro elemento que también es muy importante que no puede pasar por alto, es este que se esconde aquí, en este que se llama Gradle Script. Que cuando le damos clic vamos a tener un par de archivos que son estos. Bueno, tenemos todos estos, pero los que empleamos realmente son estos dos que vemos aquí. Uno más que otro. Aquí básicamente vamos primero con este. Este básicamente también es un archivo de configuración global. Aquí podemos emplear o cambiar lo que serían los repositorios, como estamos viendo aquí. Y dependiendo del tipo de componente o librería, como lo quieras ver, que estemos instalando en algún momento dado, que lo vamos a hacer un poco más adelante, aquí puede que tengamos que realizar algunas variaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de que estemos empleando Kotlin, como en nuestro caso, también nos aparece la versión actual que estemos empleando. En cuanto al otro archivo Gradle, que es este que tenemos aquí, nos aparece la versión que estemos empleando, que viene siendo representada por este min SDK version, que como vamos a ir viendo un poco más adelante, a medida que queremos emplear algunos componentes, nos va a ser obligatorio modificar esta versión. Esta versión que dice 15 básicamente era el Android 4.0.3 que teníamos reflejado en un inicio. Básicamente ese Android 4.0.3 se refleja mediante este entero que tenemos aquí. Y esta viene siendo la versión actual de Android, que básicamente es la versión 9. Aquí también tenemos un bloque muy importante que viene siendo el de las dependencias, que viene siendo como nuestros paquetes, nuestras librerías. Es decir, aquellos elementos con los cuales podemos extender las funcionalidades de nuestra aplicación Android. Aquellas herramientas que nos permiten incorporar nuevos elementos a nuestra aplicación Android. Por ejemplo, cuando nosotros queremos emplear los listados, vamos a tener que importar algunas cosas aquí.
Cuando nosotros queramos emplear algunos elementos del Material Design, también vamos a tener que instalar algunas cosas aquí. Su funcionamiento es muy simple, simplemente tenemos que copiarlo aquí y básicamente darle un pequeño botón que nos va a aparecer por aquí arriba que se llama Sync Now, o que el texto que aparece Sync Now, le damos a sincronizar y listo. Por lo demás, con esto sí ya terminamos con lo que sería la presentación de nuestro código o de nuestra aplicación. De momento, esto es todo lo que nos interesa saber.